Dios les bendiga, queridos hermanos. Mi nombre es Marvin Molina y soy el pastor de la iglesia Dios es Amor. Para mí siempre es un honor y un privilegio poder llegar hasta sus hogares a través de la predicación de la palabra. Hoy día yo quiero comenzar con un cuento. El cuento se llama El plato de madera. Había una familia que la conformaba el padre, la madre y su pequeño hijo. Un día llegó a vivir con ellos el abuelo, que era el papá de la madre. El abuelo se había esforzado mucho en trabajar para darle lo mejor a sus hijos. Ahora necesitaba un bastón para caminar y sus manos le temblaban mucho. Cuando se sentaba a la mesa esa noche que llegó, vieron que el abuelo le temblaban mucho las manos y a la hora de tomar la sopa, botaba la sopa y manchaba el mantel. Y el abuelo, aunque deseaba que acercar el plato a la mesa, salió quebrándolo también. Esta historia se repitió una y otra vez. Así que una vez el yerno se enojó tanto y estaba harto de lo que estaba pasando, que decidió mandar a un rincón de la casa a que el abuelo comiera separado de la familia. Y también le hizo un plato de madera. Esa misma noche, cuando todo el mundo estaba comiendo, lo del padre y su hijo, estaba todo el mundo en silencio, mientras el abuelo allá en el rincón estaba solo y con sus manos temblorosas tratando de comer. Eso pareció muy fuerte para el hijo, que un día cuando el padre regresaba lo encontró trabajando en un pedazo de madera y le dijo: hijo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo un trabajo para la escuela? A lo que el niño respondió: no, papá, estoy haciendo un plato de madera para cuando tú seas anciano, yo ya tenga el plato de madera para ti. En ese momento el yerno comprendió lo cruel que había sido con el abuelito y el mal ejemplo que le estaba dando a su hijo. Por supuesto, el abuelo volvió a la mesa y fue recibido otra vez en el hogar. Yo no quisiera que algo así pasara en nosotros. Nosotros, los que ya somos abuelos, quisiéramos que nuestros hijos no nos fueran a mandar a un rincón de la casa. Pero los malos ejemplos, sí, de alguna u otra manera los estamos dando. Y esto no es la primera vez que pasa, hermanos. En la Biblia señala malos ejemplos que los padres han hecho. Y hemos creado y estamos haciendo que nuestros hijos estén fabricando platos de madera para nosotros. Y este es el tema que quiero presentar hoy en día: platos de madera. En el libro de Jueces está un capítulo que es el capítulo 2 del libro de Jueces, que es muy triste. Y yo quiero compartir exactamente el capítulo 2 de Jueces, versículo 10. Y dice de esta manera: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Vea, este capítulo 2 es una secuencia de lo que pasó al pueblo de Dios. Es increíble que lo que era un pueblo de Dios, que había visto todos los milagros que Dios había hecho para rescatarlos y sacarlos de la esclavitud de Egipto. Por 40 años Dios les dio maná, les dio de comer en el desierto, les dio agua que fluía de una roca, les dio de comer durante 40 años, los sostuvo por 40 años, sus ropas no envejecieron. Era más de 2 millones de personas, y estas 2 millones de personas pudieron oír audiblemente la voz de Dios, pudieron cruzar el Mar Rojo, pudieron ver que el Jordán estaba crecido y vieron cómo Dios lo detuvo y ellos pasaron en seco. Era un pueblo de Dios que veía día tras día, milagro tras milagros. Y sin embargo, los padres estaban tan ocupados en ocupar la nueva tierra que la nueva generación no fue enseñada a temer a Dios. Y eso era lo que estaba sucediendo. Los padres no le enseñaron a los hijos a temer a Dios. Por lo tanto, esta nueva generación que nació no oyó los testimonios de sus padres, lo que Dios había hecho en sus vidas y en la vida de sus padres. Por lo tanto, esta nueva generación que está hablando el libro de Jueces, capítulo 2,
abandonaron el temor a Dios. Se juntaron con las personas de las otras tribus y de los otros pueblos, cuando los otros pueblos venían, y dejaron que sus hijos se mezclaran con los hijos de los impíos, personas que no conocían a Dios. Y esto, Dios, en su misericordia, Dios levantaba caudillos, o sea, jueces, que los libraba de los opresores de las otras naciones. Y cuando el caudillo los libraba, los llevaba hacia Dios. Pero cuando el caudillo moría, después de la muerte del juez que Dios levantaba, volvían a hacer el mismo pecado una y otra vez, se alejaban de Dios. Y eso fue un ciclo vicioso por el cual vivieron el pueblo de Israel después de Josué. Trayéndolo hoy en día, la pandemia es una nueva tierra que el pueblo de Dios está pasando. Es una nueva tierra que el pueblo de Dios está atravesando. Por supuesto, no quiero decir que Dios no tiene control. Sí, Dios tiene control de lo que está sucediendo. Pero me dirá usted, hermano Marvin, y que Dios, ¿cómo permitió que estos hijos abandonaran al Señor? Dios ya se los había dicho. Dios, anteriormente de que esto sucediera, Dios había establecido que el pueblo de Dios, los padres deberían de enseñarle. Se lo voy a leer a usted. La Biblia lo señala en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, y dice de esta manera: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¡Qué preciosa palabra! Más adelante en el mismo capítulo de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 20 al 21, dice de esta manera: cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo: ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios os ha mandado? Entonces dirás a tu hijo: éramos esclavos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. Yo sé que es hablar de valores y comportamientos humanos es tal vez uno de los temas más difíciles de abordar, porque por supuesto está vinculado un asunto paterno, sociológico, psicológico, y esto solamente por nombrar algunas de las facetas que nuestros hijos y nuestros nietos están atravesando en esta pandemia. Pero es aún más difícil abordar este problema cuando se trata de niños, de nuestros hijos criados dentro del ámbito cristiano. Tenemos, hermanos, que echar fundamentos. Si usted es creyente y yo soy creyente, si usted es creyente, hijo de Dios, tenemos que formar hijos que sean temerosos de Dios. Ahora, nuestros hijos no pueden ir a la iglesia, porque yo he visto que muchos padres no les hablan a sus hijos de Dios y dejan que solamente las 2 horas que reciben de la escuela dominical en la iglesia, y eso es todo lo que reciben. No se detienen un día a la semana a leer la palabra, a contarle los hechos que Dios ha hecho en sus mismas familias. Y Dios nos incita a ser temerosos, y que este temor que nosotros tenemos como creyentes, nosotros que hemos alcanzado la gracia y la misericordia de Dios, se las enseñemos a nuestros hijos. Jesús, hablando de esto, lo señaló en Mateo capítulo 7 del 24 al 29, que son los 2 cimientos. Yo les voy a leer versículo 24 y 25 de Mateo. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, y observe, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esto es muy importante.
descendieron ríos, descendió lluvia, cayeron pandemias, pero la casa no cayó, porque estaba fundada sobre la palabra de Dios, porque habían padres que se detuvieron para orar por sus hijos, hubieron abuelos que se detuvieron a llamar a sus hijos y decirles: hijo, he estado orando por ti y quiero orar esta tarde por ti. Hubieron hombres y mujeres de Dios que ponían en oración a sus hijos para que estos no se perdieran. Y yo sé lo que usted me puede decir, porque yo he escuchado de creyentes, si se les puede decir, quizás son primos, quizás no son hermanos, porque creyentes piensan: yo lo llevo a mis hijos a la iglesia, ellos que decidan cuando sean grandes si ir o no ir a la iglesia. ¿Qué tipo de estudio o de pensamiento tienen? No han escuchado la palabra, han llegado a la iglesia y han perdido su tiempo, y se han ido en vehículo, han gastado en gasolina y han dado quizás alguna que otra limosna o ofrenda, pero no han puesto en práctica lo que es la palabra de Dios. Vea, esto es lo que Dios me trajo a mí para que yo lo compartiera con ustedes. Esto, lo que le sucedió en el tiempo de los jueces, de que los hijos abandonaron a Dios, no habían ni pasado ni 20 años de lo que los hijos de Dios pudieron ver, y en 20 años no les hablaron nada de Dios. Y esto, hermano, es triste, porque unos 20 años antes Dios le dijo a Josué, le dijo que no se aparte este libro de la ley. Y esto es lo que hizo Josué, y lo enseñaba al pueblo. El pueblo era reunido, y entre las leyes se leía esto, y yo se lo voy a leer. Vea, la palabra dice así, Deuteronomio capítulo 31, versículo 11 al 13. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas estas palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Amén. Bien, mis hermanos, lo que quiero señalar, vea el capítulo 2 de Jueces. Es algo triste leer este capítulo, porque es un círculo vicioso donde los hijos se alejan de Dios. Los hijos de una nueva congregación se han alejado de Dios. Y esto quiero señalar, lo que es la importancia de dar un buen testimonio como padre, como madre, como abuelo. La cristiandad actual, sí, hoy en día, en medio de lo que estamos atravesando, está en crisis. Los valores cristianos están temblando, aunque esto de la pandemia, esto ha sido parte, pero vienen cosas más difíciles, donde el cristiano tiene que pararse firme en lo que es la fe. Estos son los momentos, hermanos, en que los tejidos cristianos se rompen fácilmente y se confunde, y óigame bien esto, se confunde con el libre albedrío que podemos darle a nuestros hijos. Dios nos está dando a nosotros los cristianos, en medio de esta situación donde muchos están muriendo, donde los gobiernos están buscando nuevas salidas o encontrar una vacuna para la pandemia y todo lo que va a venir. Nosotros no sabemos lo que viene en estos días, después de que comienza el año 2021, no sabemos. Pero déjeme decirle, Dios está en control y Dios cuidará a sus hijos. Dios sabe lo que está sucediendo. Vea, no es primera vez que suceden estas cosas. En el tiempo de Joel hubo una invasión de langosta que destruyó la economía de aquel entonces. Pero de esto Dios le dice, cuando pase
la invasión de las langostas y ustedes sobrevivieron, cuéntenselos a sus hijos. Joel 1:3. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuenten sus experiencias que han tenido con Dios a sus hijos. La Biblia nos enseña en Proverbios 22:6, muchos de ustedes lo saben. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Usted desea que sus hijos se vayan al cielo? Yo lo deseo. Yo deseo que mis hijos, yo he creído en el Señor Jesucristo. Por la fe y por la gracia en Jesucristo, yo voy al cielo. No por obra que yo haya hecho, no porque sea una buena persona. Yo creo que como pastor, Dios nos ha puesto a personas pecadoras como yo, para poderme identificar con mis hermanos y mis hermanas, y creer que siendo pecador, la gracia del Señor nos alcanzó. Pero como Dios me ha alcanzado, yo deseo que Dios alcance a mis hijos y a mis nietos. Yo quiero, cuando llegue al cielo, poder ver a mi hijo, a mi hija. Quiero ver a mis nietos. ¿Lo desea usted, hermano, hermana? Comencemos a clamar por nuestros hijos. Lo que deseo decir es, si tú no estás haciendo tu papel de creyente, de buen padre creyente, de clamar, de enseñar a tus hijos el valor de Dios, tus hijos se pueden perder. Tus valores cristianos no se definen por palabras, sino por tus actos. Como padres somos los mejores ejemplos. Te voy a decir por qué, hermano, hermana. Porque los hijos de uno saben cuando hemos pecado. Los hijos se han empapado cuando nosotros, los padres, hemos cometido errores. Y por cuanto nos hemos cometido errores, es por cuanto podemos decirle a nuestros hijos: ¿ves lo que yo era? ¿Ves lo que yo soy? Sí, cometo errores. Sin embargo, Dios en su gracia me alcanzó, me llamó y me limpió con su sangre bendita. Es por eso que Cristo, cuando lo veas en las películas, clavado en la cruz, ese es un ejemplo, lo que Él hizo y pasó para que yo pudiese ser alcanzado. Cuando tú hablas de tu testimonio a tus hijos se saben identificar. Yo no sé, pero en mi caso, yo quiero que mis hijos y mis nietos sean alcanzados por la gracia de Dios. Es algo que debe nacer en el hombre y la mujer de Dios. Yo sé, tal vez alguno de ustedes diga: hermano Marvin, para mí ya es muy tarde, yo ya no puedo hacer nada. No, mientras ellos están vivos, todavía es oportunidad que tú puedas predicarle el evangelio a tus hijos. Yo he visto en este tiempo aquí donde vivimos en Canadá, he visto hombres que iban a la iglesia con sus hijos, 2, 3 hijos, y ahora sus hijos están casados con personas que no son cristianas, son esto y son aquello, y ahora sus hijos andan mezclados con otras religiones y están haciendo actos que no son de un buen creyente, perdidos. Y eso porque el Padre decidió, cuando sean grandes, que ellos decidan, dándoles libre albedrío. ¿Qué estamos haciendo? Estamos diciéndole a nuestros hijos: háganos platos de madera. Y nuestros hijos están fabricando platos de madera para nosotros, porque nos tiembla el espíritu de no poder hacer la obra que Dios nos ha dado. A mis hijos yo les enseño a trabajar. A mis hijos les he enseñado a cocinar, a hacer los quehaceres de la casa. Afuera aquella mentalidad que me venía: oh, yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí, les daré lo que yo no tuve. Hermano, estamos malcriando a nuestros hijos, estamos malcriando a nuestros nietos. Debemos de enseñarles los valores éticos, los valores de la vida a través de la Biblia a nuestros hijos. Porque si tú eres un padre que comete errores y pecados, tus hijos, déjame decirte, lo han visto. Con más razón, expresarles la necesidad que tenemos de acercarnos a Dios. Esto es importante. Cuando testificamos a nuestros hijos de nuestros errores y la necesidad que tenemos de Dios, ellos aprenden de eso, hermano. El plato de madera es para aquellos que no le enseñan los valores de Dios a sus hijos. Es para aquellos que no saben qué quiere decir un mandamiento.
el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta vida. Nuestros hijos se merecen lo mejor de Dios, porque están viendo en vasos de barro personas que se equivocan constantemente, que solamente Dios puede cambiar nuestras vidas. Recuerde, Proverbio 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nuestros hijos necesitan ser alcanzados. Abre un tiempo de oración, aunque sea una vez a la semana en tu casa, hermano, hermana. Llama a tus hijos para clamar por ellos. Durante la semana, llama a tu nieto, a tu nieta, háblale de Dios. Cuéntale a tus nietos, cuéntale los cuentos de la Biblia. Si tienes hijos adultos, detente un momento y ora por ellos. Si tienes hijos adultos y sabes que no están yendo a la iglesia y que van directo al infierno, yo me pregunto, ¿cómo puede haber padres que estén tranquilos mientras sus hijos saben que al morir se van a ir al infierno? ¿O piensan ellos que no va a suceder así? La Biblia lo ha enseñado, y usted, si es creyente, el pastor que ha tenido o la iglesia donde ha estado yendo, usted ha escuchado, morir en pecado es vivir una eternidad en el infierno. Yo no quisiera que mis hijos se perdieran, y por ello hay que clamar día y noche en ellos. Estamos en tiempo de que nuestras generaciones sean alcanzadas. Tienes el Espíritu Santo, hermano, hermana. El Espíritu Santo te ayudará, te dará la gracia para alcanzar a tus hijos. El Espíritu Santo te ayudará. Posees la palabra de Dios y tienes el arma de la oración para desarmar al diablo y rescatar a tus hijos, a tus nietos de las garras del diablo. Y así ellos van a poder llegar al cielo juntamente contigo, porque Dios te ha dado la fuerza, Dios te ha dado el arma, Dios te ha dado la oración, y tienes el poder del Espíritu Santo para poder alcanzarlos y llevarlos contigo al cielo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Deseo que usted pueda tomar las fuerzas de Dios y sea un hombre, un padre, una mujer, una madre que ora por sus hijos y que le enseña la palabra de Dios a ellos. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima semana. Bendiciones.